Antes de empezar, pueden sentarse los que están pues, en pie. Antes de empezar a meditar sobre el tema, quiero considerar tres cuestiones. La primera de la hermana Rosa, que dice que no sé qué le pasa, que no puede hablar. Pues ya habló, hermana. De aquí en adelante ya no va a tener miedo porque ya pasó la primera vez. Siempre la primera vez es el problema. Ahora ya está solucionado el asunto. Ya tienen que dirigir los cultos para que La otra cosa es lo que dijo la hermana María Elena. Sí es necesario seguir visitando más a esta familia, seguir orando con ella, seguir orando por ella y seguir instruyéndola en la palabra de Dios. Por su origen adventista, les recomiendo que lean mucho la carta a los Gálatas. Lean mucho a los Gálatas y traten de entender a los Gálatas para que estén bien claros cuando surja alguna pregunta de parte de ellos. La otra cuestión es lo que habló la hermana Irlanda. La hermana Irlanda, como cualquiera de ustedes, pero especialmente la hermana Irlanda, creo que quiero decir que creo que la hermana se equivocó y por eso Dios permitió ese sueño que le dijo, ¿por qué callas? ¿No? Porque es parte de nuestra necesidad, de nuestra responsabilidad como cristianos. Todo hombre sin Cristo está perdido. Ahora, con relación a lo que dijo, que veía al lado de su hermano la imagen de Guadalupe. Ustedes saben que el católico adora, venera, reverencia, se hinca, le prende velas, le pide a la imagen de Guadalupe. Eso es idolatría, eso es pecado delante de Dios. Ahora, hermana y hermanos, de esta clase de versículos es que deben memorizar y, si es posible, el versículo con su capítulo y el número del versículo. Y voy a leerles estos versículos y pongan mucha atención, especialmente la hermana Irlanda. Los versículos que voy a leer se encuentran en la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículos 19 y 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, 19 y 20. Este versículo, o estos dos versículos, fíjense bien, pongan atención en lo que dice. Lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios. Digo, pues, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Toda imagen religiosa, les guste o no, les agrade o no a los católicos, es un ídolo. Le han convertido en su ídolo. ¿Acaso no hacen peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe? ¿Acaso no caminan kilómetros para llegar allá, para cumplir una promesa por un milagro que les hizo? Ahora fíjense lo que dice el versículo, pongan atención, hermano, y entiéndanlo. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Porque en ese tiempo, en el pasado, los paganos sacrificaban a sus ídolos, a sus imágenes, la carne de los animales sacrificados para comer, primero lo ponían ante sus altares. Y Pablo pregunta, ¿es algo el ídolo? No, no es nada el ídolo.
imagen. ¿Es algo lo que se sacrifica? Tampoco, no tiene valor. Sin embargo, ahora fíjense lo que dice en el versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles, es decir, hablando de los incrédulos, de los paganos, sacrifican, a los demonios los sacrifican. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo mismo que dice Pablo, lo encontramos en Deuteronomio 32, 17, donde Dios les dice al pueblo de Israel, lo que sacrifican a los ídolos, a los demonios sacrifican. ¿Se dan cuenta? Entonces, amados hermanos, ¿por qué dice Pablo? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. ¿Cuántos saben quiénes son o qué es los demonios? Levanten la mano los que saben. Casi todos saben. Edward no sabe. ¿Qué son los demonios? ¿Sí? Creo que Humberto sí no sabe. Le vamos a explicar acá a Humberto. Los demonios son ángeles caídos que están al servicio de Satanás. Son como los ángeles de Dios, pero ellos sirven a Satanás. Esos son con los que trabajan los hechiceros, los brujos, los curanderos, esos que dicen que curan a los enfermos y la gente corre a ellos. Con ellos trabajan con los demonios. Un día le dije a un hechicero, un curandero, muy conocido por mí, conocido por mi hermano Felipe, porque fuimos a un mandado, y le dije, ¿tú sabes dónde está tal cosa? Enséñenme, vamos. Bueno, y me llevó, aquí es el lugar, me dijo, bueno. Pero en el camino, yo le pregunté y le dije, oye tú fulano, ¿y a ti no te molestan los demonios? Y me contestó, me molestan pues, me molestan pues. Son espíritus. Nosotros no los vemos porque ellos no tienen cuerpo. Pero cuando quieren y pueden, se hacen y se dejan ver por los hombres. Tienen ciertos poderes. Los demonios son los que están a la orilla, alrededor o detrás de las imágenes que las personas reverencian. Y son los demonios los que reciben la adoración de las personas, no la imagen. Por eso Pablo dice que ni la imagen, ni lo que sacrifican, es algo de valor. No, nada. Lo que sacrifican, lo sacrifican a los demonios. Toda reverencia hecha a una imagen religiosa, llámese como se llame, así sea un Cristo, así sea una virgen, así sea un santo. Si es una imagen religiosa y es reverenciada por la persona, alrededor de esa imagen o detrás están los demonios. Acuérdate, hermana Irlanda, lo que tú me contaste. En la primera ocasión cuando empezó tu problema, al terminar, sentiste que salió algo de ti como una sombra que se metió detrás. ¿De quién? De la imagen de la Virgen de Guadalupe. Eso corrobora, eso confirma lo que la Biblia dice, hermano. Tenga mucho cuidado. Por eso Dios, en una especie de reprensión, le dijo, ¿por qué callas? Por eso es importante aprender textos de memoria. Así que, hermana Irlanda, aprende todos esos textos de memoria y cuando hables con tu hermano, dile, oye, te voy a leer 2 versículos de la Biblia que se encuentran en tal libro, en tal capítulo y en tal versículo. Y luego se los explicas. Porque es necesario que la gente oiga la verdad, hermano. Ahora vamos a entrar al capítulo que vamos a meditar, amados hermanos.
en la carta a los Efesios. Vamos a mi agua, hermano. Destápalo, por favor. Ay, que se me seca la garganta y necesito remojarme. Ese es mi agua. Voy a colar el agua. En este capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, dirigida a la iglesia, a la congregación que se reunía en la ciudad de Éfeso, que pertenecía a lo que se conoce en la Biblia como Asia Menor. Ya eran terrenos gentiles, no son tierras judías, no son tierras del pueblo de Israel, sino ellos ya son tierras de lo que podemos llamar ahorita Europa, tierras europeas. Pablo le dice en este capítulo, en el primer versículo del capítulo 3 a los Efesios, le dice a la iglesia de Éfeso: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Primero, amados hermanos, debemos saber que Pablo les dice que él es prisionero, que él está preso. Se cree que esta carta se escribió entre el año 60 o 64, pero algunos afirman que se escribió en el año 62, estando preso el apóstol Pablo en la ciudad de Roma. Y es ahí donde él escribe esta carta para la iglesia que se reunía en la ciudad de Éfeso, y le dice: yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Cuando dice los gentiles aquí, Pablo está haciendo la diferencia y está aclarando que él está preso a causa de predicarle el evangelio no a los judíos, sino a los gentiles. Es decir, a toda la gente no judía, no del pueblo de Israel. Quiero recordarles que en la carta a los Gálatas, Pablo habla que a Pedro se le dio el apostolado o el ministerio de atender, dice, a la circuncisión, y a mí a la incircuncisión. Cuando dice que a Pedro se le dio el trabajo de atender a los de la circuncisión, está haciendo referencia al pueblo judío, al pueblo de Israel, porque es el pueblo que tenía como norma y tiene todavía como norma practicar la circuncisión, que tenía que ver con el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Todo judío necesariamente, obligatoriamente, por ley, se tenía que circuncidar el niño varón a los 8 días de nacido. ¿Por qué a los 8? ¿Por qué no a los 6? ¿Por qué no a los 7? ¿Cuántos saben lo que es la circuncisión, hermano? Levante la mano. Bueno, ya no hay nadie que explicarle qué es la circuncisión. Pero los no judíos, los que no eran del pueblo de Israel, ellos no practicaban, no tenían la obligación, el deber de practicar, de realizar la circuncisión en sus niños recién nacidos. Ahora, algunos niños son circuncidados por alguna necesidad, van al médico y los circuncidan, pero no es una práctica obligatoria como la tenía el pueblo judío. Recuerden que el Señor Jesús dice que nació de mujer y nació bajo la ley. Él por eso fue circuncidado a los 8 días de nacido. ¿Por qué se circuncidó a los 8 días de nacido? Porque a los 8 días de nacido ya tenía, creo que la vitamina K, que es la que hace que la sangre se coagule. ¿Cómo lo supieron los judíos? El hombre vino a descubrir muchísimos siglos después, no sé cuántos años atrás,
de nosotros vinieron a descubrir cuál era la razón de por qué los judíos circuncidaban a los 8 días. ¿Cómo supieron que a los 8 días la sangre del niño ya se coagulaba? Porque de otra manera, si no coagulara la sangre, el niño se podía morir de hemorragia, del sangrado. Pero Dios, que sabe todas las cosas, porque Él nos creó, ordenó al pueblo de Israel que circuncidara a todo varón a los 8 días de nacido. Pedro se le fue dado el ministerio de la circuncisión a predicar el evangelio al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y Pablo dice que a él se le dio el encargo, el trabajo de predicar el evangelio a la incircuncisión, es decir, a los gentiles, los que no tenían la práctica de circuncidarse a los 8 días de nacido. Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que él estaba preso por Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, por predicar el evangelio a los gentiles. Versículo 2 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Vamos a ver aquí, hermanos, 3 cosas. Vamos a ver el misterio, un misterio del que Pablo nos habla en este capítulo. Vamos a ver la gracia de Dios y vamos a ver el deber o la obligación de la iglesia de Cristo. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo está diciendo, si es que habéis oído de la gracia, del favor de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Tenemos que tomar en cuenta aquí una cuestión, amados hermanos. El apóstol Pablo está diciendo a los efesios que por revelación le fue declarado a él misterio. El misterio. Y luego dice, como antes lo he dicho brevemente. ¿Qué misterio? Y luego dice, como antes lo he escrito brevemente. Es decir, lo he escrito de forma pequeña, no amplia. Pero no dice que lo escribió a los efesios, nomás dice como antes he escrito brevemente. Por eso les digo que hay que leer la Biblia, los evangelios, las cartas constantemente, leerlas, releerlas, repetirlas y tratar de memorizar las ideas, los pasajes, las ideas de cada pasaje, las enseñanzas y específicamente versículos de la Biblia. Por revelación me fue revelado. Pablo no aprendió lo que creyó, lo que predicó, lo que enseñó, no lo aprendió de hombre alguno. Y él, con mucha claridad, lo dice, amados hermanos, en la carta a los Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. El apóstol Pablo dice así: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo no aprendió, no conoció el evangelio de Jesucristo de ningún hombre. Todos los apóstoles y todos los discípulos de Jesús fueron hombres como Pablo, y él dice que él no lo recibió de ninguno de ellos. Da pena oír a predicadores que dicen que Pablo lo recibió de Cristo, pero a través de los apóstoles empezaron a enseñar, empezaron a explicar las cosas. No, Pablo dice que no lo recibió de ningún hombre.
Es más, él dice, yo apóstol de Jesucristo, no de hombres, dice. Que por revelación me fue declarado. Por eso dice en el versículo 12 de la carta a los Gálatas del capítulo 1, dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Como dijo alguien más claro, no canta un gallo, ¿no? Él está diciendo que no lo aprendió de ningún hombre. ¿Cuándo Pablo pudo haber tenido esa revelación? No se explica en la Biblia, no dice él cuándo, qué día, qué fecha, en qué ocasión. Pero hay una información muy interesante, muy importante, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, que dice que conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, hace 14 años, ascendió al paraíso y oyó palabras que el hombre no puede expresar. Conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y vio una experiencia muy especial Pablo. De manera que no se da cuenta si con todo y su cuerpo fue al paraíso, que en el siguiente versículo ese paraíso le llama tercer cielo, es decir, fue a la morada de Dios, pero él no sabe si fue con todo el cuerpo así como estaba o solo fue su espíritu. Se encuentra en la segunda carta a los Corintios, hermanos. ¿Quieren leerlo? Vamos a tratar de encontrar este pasaje que dice en el capítulo 12, dice así, versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios sí lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde dio palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En esa ocasión, sin duda, fue cuando el apóstol Pablo recibió toda la información en cuanto a Cristo Jesús. Y es por eso que les dice a los Efesios en el versículo 3 del capítulo 3 que por revelación le fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, porque habló de esto brevemente en la carta a los Gálatas. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo está diciendo a los efesios que debían leer la carta a los Gálatas, porque ahí es donde él escribe algo de esto. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y este misterio, amados hermanos, resulta que en generaciones pasadas, en siglos pasados, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Del misterio que él está hablando aquí a los efesios, dice que no se dio a conocer a otras generaciones, a hijos de los hombres. Repito, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y lo mismo dice en la carta a los Colosenses, pero ahí dice que fue revelado
a sus santos. Aquí dice, a sus santos apóstoles y profetas. Misterio que en generaciones pasadas, es decir, antes de Cristo, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas. Sí se dio a conocer, pero no se explicó, no se presentó a los hombres, a los profetas, como ahora Dios lo ha presentado a los apóstoles y a los profetas del tiempo del apóstol Pablo. Por eso, amados hermanos, el pueblo de Israel no entendió muchas cosas. Encontramos, por ejemplo, a Jesús hablando con Nicodemo, un maestro de la ley en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Cuando Jesús le habló de nacer otra vez, él no lo entendió. Le preguntó a Jesús, ¿acaso puede el hombre entrar al vientre de su madre y nacer siendo viejo? No entendió cuando Jesús le dijo, necesitas nacer otra vez. No entendió el pasaje histórico del pueblo de Israel, de la serpiente venenosa que mordía al pueblo y se moría, y de la serpiente en la cruz que miraba el pueblo y no moría. Por eso Pablo le dice a los efesios, misterio que no fue revelado a las generaciones pasadas, como ahora nos es revelado. Tenemos el ejemplo de la serpiente venenosa. Tenemos el ejemplo de Isaías 53, que nos habla del sacrificio de Cristo. Hasta ahora, el pueblo de Israel, la gran mayoría, no lo entiende y no lo acepta. Empieza el capítulo 53 diciendo, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y nos sigue presentando en todo el capítulo el sacrificio, el sufrimiento de Cristo Jesús y su muerte. Y ese pasaje estaba leyendo el eunuco, el tesorero de la reina de los etíopes, Candace, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, le vimos y le menospreciamos, dice el capítulo 53 de Isaías. Y luego Felipe le evangeliza, se para junto al carro en que venía el eunuco y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco, que sin duda era descendiente de los judíos, aunque era de color, era negro, era etíope, le dice a Felipe, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿De quién habla el profeta? ¿De otro o del mismo? Dice. Fueron presentados esos misterios, pero no fueron explicados tan ampliamente como a través de los apóstoles después de Cristo Jesús. Y dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Cuando Jesús se fue, dijo, si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá, pero si me voy, enviaré a vosotros el Espíritu Santo, y Él os revelará todas las cosas y os dará a conocer todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles
y profetas por el Espíritu. Fíjense, amados hermanos, lo que no fue revelado ampliamente al pueblo de Israel, a generaciones pasadas, a los hijos de los hombres, ahora ese misterio deja de ser misterio. Miren, hermanos, ¿de qué misterio aquí especialmente está hablando el apóstol Pablo? En esta carta que dirige a la iglesia, a la congregación, a la asamblea que se reunía en la ciudad de Éfeso. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Copartícipes. Miren, hermanos, en una familia, bueno, no voy a usar a ningún hermano, mejor voy a usarme a mí para que no vaya a lastimar a alguien, por si la duda por ahí, ¿no? Y que yo tengo, ya saben ustedes que tengo muchos hijos, ¿no? Son 2 en total. Bueno, ya se fue una, la hija menor, y ustedes ya saben, quedan 11. Pero como padre, o como padres, mi esposa y yo, no vamos a heredar nomás a uno, ¿verdad? Todos son partícipes de la herencia. Cada uno le va a tocar algo, aunque sea un cachito. Aquí dice el apóstol Pablo que los gentiles, es decir, que los que no son judíos, que los que no son del pueblo de Israel, son coherederos. Son herederos también, juntamente con los judíos, que llegan a tener esta misma bendición de esta gracia de Dios. Son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿De qué cuerpo está hablando aquí? De la iglesia. Porque sin duda, posiblemente en la iglesia de Éfeso había, en su mayoría sin duda, gentiles. Gente, hombres y mujeres no judíos. Pero sin duda que también había uno que otro judío convertido a Cristo. Ahora nosotros, la promesa que Dios tenía para su pueblo, ahora también nosotros somos participantes de esa promesa. Somos coherederos. Vamos a recibir herencia juntamente con ellos. Y miembros del mismo cuerpo. Antes, amados hermanos, antes un judío no convertido a Cristo no se puede reunir con un no judío. No se puede sentar a comer en la misma mesa con cualquiera de nosotros, porque se contaminan, sobre todo los llamados ortodoxos o ultraortodoxos. No. Se contaminan. Para quitarse la contaminación, tienen que hacerse unas ceremonias especiales. Ellos no pueden sentarse a comer con nosotros. Gerardo, el esposo de mi hija Isabel, llegó a un hotel allá en Huatulco, por ahí, y los judíos se habían contratado un espacio en un hotel especialmente para ellos, para una reunión que iban a tener puros judíos. Y pidieron que se limpiara totalmente el cuarto, no hubiera absolutamente nada. Los trastos que hubieran ahí, de preferencia, no que los lavaran, sino que los sacaran. Y puros utensilios nuevos metieron en ese local para ellos tener su reunión. Porque si quedan ollas, trastos, utensilios usados por los no judíos, ellos se van a contaminar espiritualmente. Así es el judío.
Por eso el apóstol Pablo ahora está diciendo a los efesios y nos está diciendo a nosotros también, como a los judíos también, que somos coherederos, que somos miembros del mismo cuerpo, podemos estar en un mismo lugar, reunidos. Por supuesto que cuando habla del mismo cuerpo está hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en este caso la iglesia local. Misterio que no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todas las promesas del Evangelio no solamente son para el pueblo de Israel, también son para nosotros, pero por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio en sí es el nacimiento, la vida, la muerte, la sepultura, la ascensión y el regreso de Cristo a la tierra. Creer en ese Cristo es creer en el Evangelio. Creer en Él, tener la fe en Él, arrepentirse de los pecados, es ser salvo por la fe en Cristo Jesús, por la fe en ese Evangelio. Copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todas las promesas que hay en el Evangelio, una de ellas podría ser, por ejemplo, todo lo que pidiereis en mi nombre yo os lo daré. Pedid y recibiréis. Le preguntaron los judíos, los discípulos a Jesús: Señor, ¿y nosotros por qué no le pudimos echar fuera los demonios a ese muchacho? Jesús le dijo: perverso, generación perversa, incrédula, ¿hasta cuándo debe estar con vosotros? Este género no sale sino con oración y ayuno. Y dice que les dijo a los discípulos: echad fuera a los demonios en mi nombre. No dijo en el nombre de mi iglesia. Qué triste, ¿verdad? Los predicadores católicos, los curas, cuando enfrentan a los demonios en una persona, dice: vengo en el nombre de Cristo y en el nombre de mi iglesia. Qué triste, hermano, porque eso no lo enseña la Biblia. Es como si yo dijera: vengo en el nombre de mi iglesia bautista. No, toda la honra y toda la gloria debe ser para Cristo. Amén. Sigo leyendo. Del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Por el don, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. ¿Qué es ministro? ¿Cómo pensamos en una persona muy elevada en la política, en la religión? Ministro religioso, un cardenal, un monseñor. Ministro político, un representante de México en los Estados Unidos, en Guatemala, en Alemania, en Argentina. Es un ministro. También nosotros somos ministros, hermanos. Y saben, la palabra ministro se traduce de la palabra griega con que identificaban a los hombres que movían los remos en los barcos de aquel tiempo, que eran todos de madera y era a través de remos. No sé si han visto películas, novelas, donde salen los barcos grandes, pero con una línea de remeros acá y otra línea por acá, para que el barco avance. A eso se les llama ministros, pero en griego. Pablo dice: yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. ¿Qué es don, hermano? ¿Cómo me dio pena, vergüenza, tristeza? Hace muchos años, un médico ya murió que fue mi vecino. Era muy famoso por su manera de ser. Y un día pasó un muchacho inocente. Yo creo que él no lo hizo de mala fe. Él pensó ganarse el respeto del doctor o la admiración del doctor, porque le dijo: buenas tardes, don Reinel. ¿Y para qué le dijo don Reinel? Dios mío. Yo venía caminando y él venía bajando.
Y el doctor estaba parado. Y era muy mal hablado el doctor. Y le dijo, a mí no me digas tal por cual don, a mí dime doctor, dice, porque yo para eso estudié en la universidad y me titulé, no soy cualquiera, no me digas don. Humilló al pobre muchacho. Inocente, ignorante, pero decirle don a una persona no es ofenderlo. ¿Sabe qué quiere decir don? De ahí de don viene la palabra donar. Así es que don es un regalo. El regalo de la gracia de Dios. Y un médico es un regalo de Dios para la sociedad, porque él atiende a los enfermos y a veces consigue que restablezcan su salud. Y aquel doctor, aquel médico, lastimó a aquel pobre muchacho. Avergonzado se fue caminando. Ahora que estoy viejo, me encuentro personas más jóvenes que yo y me dicen, buenas tardes, don Herminio, buenos días, don Herminio. Y yo me siento grande, hermano. Porque soy un regalo de Dios para la sociedad, de alguna medida, ¿no? Gracias a Dios. Que la gente no puede decir que soy un maldoso, que soy un perverso, no puede decir que soy un mal hablado, no puede decir que soy un borracho. Ay, qué bueno que me diga don. Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, por el regalo del favor inmerecido de Dios, favor que yo no merezco, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Por eso, amados hermanos, es que me siento orgulloso cuando alguien me dice don. ¿No? Porque Pablo dice, soy el más pequeño de todos los santos, pero me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. Ay, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles, entre ustedes, el evangelio de las inescrutables riquezas. Ay, hermano, cuántas cosas buenas hay en el evangelio que descubrir, que el hombre ignora. Miren, hermanos, ¿cuántas veces he leído este versículo y no había dado cuenta de eso? Ahora me doy cuenta. Ya tiene muchos años. Antes me invitaban mucho los alcohólicos anónimos para hablarles en sus reuniones. Y cuando cumplieron, creo, 60, 70 años de haberse fundado Alcohólicos Anónimos, me invitaron a su reunión que tuvieron ahí en la explanada del Palacio Municipal de Hualtepec. Y me dieron el papel y ahí venía la lista de los participantes. Yo no quería ir porque pues siempre desde niño soy muy tímido. Luego, siempre que hablaba yo con ellos, que les hablaba, antes de mí hablaba un médico. Siempre, les hablé varias veces. Primero un médico y al último yo, y ya se acababa la actividad. Y ahí venía en el papel la invitación y me decían, yo no quería ir y me decía el que me fue a ver, dice, no me digas que no vas a ir, me decía. No me digas que no vas a ir. Y yo realmente sí tenía temor, hermano. Porque el que iba a hablar antes de mí no era cualquier persona. Era un hombre que estudia primero 5 años y después tiene que estudiar otros 4 o no sé cuántos años para ser un psiquiatra. Yo voy a hablar de un psiquiatra. Yo apenas si terminé mi primaria, una hermana estuvo ahí presente, por cierto. Y aquí dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables. ¿Cuántas cosas hermosas hay en el evangelio?
la salud de la sociedad, la salud mental, la salud de la persona, la salud del matrimonio, la vida matrimonial, aquí está escondido en la Biblia. Aquí están las riquezas del Evangelio. Entonces yo me acuerdo de un encuentro que tuve en una ocasión con un psiquiatra y un psicólogo por un joven que había estado endemoniado. Fuimos a orar, yo y su pastor, porque era pentecostal, y me dijo el muchacho, no le digan al doctor porque no quiero perder el trabajo porque él trabajaba en la Marina. Y, a ver, dinos. Dice, me dan una pastilla que me produce un dolor en la cabeza que no aguanto, me dijo. Y me dan unas cucharadas, las cucharadas las tomo, pero la pastilla no la aguanto y la estoy echando en la taza del baño, me dijo. Pero eso nos lo dijo después de que oramos por él. En la segunda ocasión que lo visitamos. Y la otra cosa es que aquí, los que trabajan en este centro de salud de la Marina, los enfermeros que están acá, dice, me ven y hablan entre ellos y hacen señas, dicen que estoy loco. No les creas, no se hagas caso de ellos. No le digas al doctor esto porque si no, dice, me van a correr el trabajo y no quiero perder mi trabajo. No te preocupes. Entonces, el psiquiatra me dijo, ¿qué eres? Y yo le expliqué lo que era. Y me dijo, ¿qué es para ti lo que tienes? Transferencia de demonios. La muchacha se lo pasó. Y se sonrió el psiquiatra. Se sonrió el psicólogo que estaba a su lado. Y entonces yo le dije, entonces el psiquiatra me dijo, ustedes no creen como nosotros, ¿verdad? Claro, doctor, me dijo, porque yo soy cristiano por conversión y convicción. Yo también, me dijo, soy católico. Sí, le dije, pero yo soy por convicción y conversión, soy cristiano. Y me dijo, este muchacho está completamente loco, va a perder el trabajo. Lo voy a mandar a México para que lo cheque el médico de la central allá en México. Le va a dar una carta y yo aquí cuando llegue lo corro del trabajo, dice. La Marina no lo permite, está completamente loco. Está bien. Todo el día estuvimos allá en el hospital en México, en el DF. Y hermanos, ya no aguantaba yo el hambre. Pasó a revisión el muchacho, hasta el final pasó con el psiquiatra y me llamó el psiquiatra. Un joven alto, blanco, pecoso, de pelo amarillo, creía que era americano, pero no, era mexicano. Me hizo las mismas preguntas que el psiquiatra de Salina Cruz. Y cuando acabó, el doctor de Santa Cruz, el psiquiatra, me dijo, yo te hablo como científico. Qué bueno, le dije, gracias. Y fue cuando yo le dije, yo te hablo como cristiano. Y el psiquiatra de México me hizo las mismas preguntas y yo le dije lo mismo que le dije al otro. Cuando terminó el psiquiatra de hablar, me dijo, gracias Señor, me dijo, por todo lo que nos ha dicho y lo vamos a tomar en cuenta. No le explico todo lo que platiqué con el psiquiatra de Santa Cruz, porque sería muy largo el asunto. Le dio su carta, lo trajo, y el muchacho no lo corrió, ya se jubiló de la Marina. Hay cosas escondidas aquí, amados hermanos, que no le debía saber. Por eso es importante leer la Biblia y creer en la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo aquí, de aclarar todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Por tiempos atrás, por siglos, ha estado escondido esto, dice. Por Dios que creó todas las cosas. Dios creó y sabe cómo estamos formados, cómo nos formó, sabe de qué estamos formados. Y Él puede componer todas las cosas descompuestas en nosotros, si Él quiere hacerlo. Todo está escondido aquí en la palabra de Dios.
de aclarar todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Amados hermanos, el misterio escondido es que somos miembros del mismo cuerpo, que somos coherederos, que somos copartícipes de la promesa de Cristo. Y que Dios creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, amados hermanos, la obligación y el deber de la iglesia es dar a conocer el misterio que no conocieron las generaciones pasadas, pero que ahora sí nosotros lo conocemos, y que lo sepan las potestades y los principados que habitan, como dice aquí, en los lugares celestiales, sí, en las regiones celestes. Allá habitan las potestades demoníacas. Allá habitan los ángeles caídos. Y ellos, como los ángeles del Señor están aquí con nosotros, así ellos también están aquí. Pero Dios nos protege a todos nosotros. Debemos tomar en cuenta, anunciar el Evangelio, el misterio escondido que ahora ha descubierto para nosotros, y que ellos oigan que estamos predicando el Evangelio. Los demonios, hermanos, no les gusta escuchar, les rechinan los oídos y los dientes. ¿Sí? Yo recuerdo cuando una muchacha estaba endemoniada y tanto que le hablaba de Cristo, me dijo: no me hables más de ese nombre, por favor, me gritó. El deber nuestro es hablar del Evangelio, hermana Irlanda. No te acobardes, no tengan temor, hablen del Evangelio. No importa que sea sábelo todo. Dios nos usó, hablé donde había personas con preparación académica, hablé ante un psiquiatra y Dios me ayudó. Gracias a Dios pude presentar el mensaje a los alcohólicos anónimos. Eso hace más de 20 años. Que Dios les bendiga. Amén.